Fue el día 5 de febrero del 2024 en que el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa, entre otras, para reformar al Poder Judicial. Yo quiero iniciar exigiéndole respetuosamente al oficialismo que dejen de presionar a las y a los senadores de la oposición. Como aquí quieren decir que están presionando a senadores, a senadoras, ni que fueran chiquitos, hombre. Les pido respetuosamente que dejen a las senadoras y a los senadores votar en libertad. Y si se dejan presionar, pues entonces cada uno asume su responsabilidad. Porque eso no es lo mismo que los moches que dieron en la reforma eléctrica. Senadoras y senadores constituyentes de la República, pueblo de México, fue el día 5 de febrero del 2024 en que el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa, entre otras, para reformar al Poder Judicial. 5 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y lo que va de septiembre. Más de 7 meses han transcurrido. Se ha dado el mayor debate nacional en la historia contemporánea de México sobre esta iniciativa, entre otras, de reforma al Poder Judicial. Se han escuchado todas las voces, en todos los lugares de la patria, en todos los foros, en todos los tonos, en lo legal, en lo político, en lo teórico, en lo histórico. Jamás se había discutido tanto una iniciativa. Prácticamente se ha convertido en un plebiscito, en un referéndum. Y ahora podemos decir con orgullo que las senadoras y los senadores no solo vamos a decidir con nuestra propia conciencia, sino siendo la voz de la mayoría nacional. El contenido central de esta reforma, sin duda, es la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Y le informo al pueblo de México que encontramos haciendo una indagación histórica, una joya. Tengo en mis manos el discurso de aceptación de la candidatura a la presidencia de la República de José Vasconcelos. Lo dio el 5 de julio de 1929. Voy a leer el párrafo central porque es maravilloso. El Poder Judicial, que en ciertos breves momentos de nuestra historia ha podido llegar a la más alta majestad, deberá ser creado como al triunfo de la reforma mediante la elección popular de jueces y magistrados. De esta manera, la Corte quedará integrada ya no por personajes más o menos estimables, pero blandos delante de las imposiciones gubernamentales, sino con algunos de aquellos varones que nunca han faltado en la provincia o en el centro, voluntades rectas que prefieren la oscuridad al brillo falso de la librea de los cortesanos, jueces escogidos
por la opinión pública siempre serán mejores que los mejores jueces elegidos por cualquiera de los otros poderes, ya sea el legislativo, ya sea el ejecutivo. En este particular, aconsejo, por lo mismo, un retorno limpio a la teoría constitucional de la independencia de los poderes. Es una bendición. No solo eso, seguimos con la indagación y encontramos en este libro de John Esquirius, José Vasconcelos y la Cruzada del 29, que se refiere claramente a la lucha de Vasconcelos. Pero, y agradezco que están junto a mí integrantes de la bancada azul, porque les muestro este libro. Se llama La congruencia histórica del Partido Acción Nacional, escrito por Juan José Rodríguez Prats. Juan José Rodríguez Prats les recuerda a los panistas que deben de sujetarse y someterse a la congruencia histórica. Pasa que cuando Vasconcelos era el candidato a la presidencia, el organizador de su financiamiento era ni más ni menos que Manuel Gómez Morín. Eran equipo. 10 años después, es Manuel Gómez Morín quien funda el Partido Acción Nacional en 1939. Y Prats les recomienda a los panistas que tienen como figura central en la fundación de su partido a Manuel Gómez Morín, que sean leales a los antecedentes del PAN y entre ellos al vasconcelismo. Y Prats va más allá y resulta que también cita ese párrafo del discurso histórico de José Vasconcelos. Por lo tanto, suplico su benevolencia para leerlo rápidamente de nuevo, pero ahora en el libro de la congruencia histórica de Acción Nacional, al que apela su ideólogo Juan José Rodríguez Prats. El Poder Judicial, que en ciertos breves momentos de nuestra historia ha podido llegar a la más alta majestad, deberá de ser liberado, deberá ser creado como el triunfo de la Reforma mediante la elección popular de jueces y magistrados. De esta manera la Corte quedará integrada no por personajes más o menos estimables, pero blandos delante de las imposiciones gubernamentales, sino con algunos de aquellos varones que nunca han fallado en la provincia o en el centro. Jueces escogidos por la opinión pública siempre serán mejores jueces elegidos por cualquiera de los tres poderes, ya sea el legislativo, ya sea el ejecutivo. Decía Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes que la división de poderes se creó para que el poder detenga al poder. Hay que decir que es una concepción estatista del poder. Nosotros impulsamos una concepción democrática del poder. Quien realmente debe de controlar al poder del Estado es el soberano, es el pueblo. Por eso estamos apelando a la decisión de las urnas para que la soberanía elija a sus jueces, a sus magistrados, a sus ministros. Esta es la concepción correcta de la historia, la concepción democrática del poder.
todo el poder al soberano, y lo especifica el artículo 39 de la Constitución. Y como dice el Partido del Trabajo, todo el poder al pueblo. Por lo tanto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se enorgullece en decirles que vamos a votar por convicción, por conciencia y por democracia a favor de la reforma al Poder Judicial mexicano. Muchas gracias. Me voy a gastar mi primer minuto. Yo no vine aquí a recitar monólogos, yo sí le quiero responder al compañero Alejandro González Yáñez, a quien además respeto. En todo ser humano hay luces y hay sombras. No se les olvide que ese mismo Vasconcelos escribió y sostuvo el disparate de la raza cósmica, y no se les olvide que el final de su vida fue francamente fascista. La diferencia entre la religión y la ciencia, y eso incluye la ciencia política, es que en ciencia política no hay más autoridad que la evidencia, la razón y el pensamiento propio. A mí no me representa el racismo de Vasconcelos, no me representa el fascismo de Vasconcelos y no me representa ese texto, aunque lo haya escrito Vasconcelos. Yo quiero iniciar exigiéndole respetuosamente al oficialismo que dejen de presionar a las y a los senadores de la oposición. Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, de al menos 3 compañeras senadoras y senadores a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras por un lado, y por otro lado se les está acosando a través de las fiscalías estatales. Les pido respetuosamente que dejen a las senadoras y a los senadores votar en libertad. Segundo, yo las quiero y los quiero invitar a que tengamos un debate de altura, que hoy no haya gritos, no haya insultos. Me está pidiendo la palabra, usted decide. A ver, perdón, a ver. Me necesitan detener el reloj. Detengan el cronómetro. A ver, le ruego, han terminado sus posicionamientos. Senador Huerta. A ver. Si me lo consulta la mesa, yo voy a aceptar la pregunta del senador Huerta, porque a eso venimos. A ver, senador Huerta, todos han concluido su posicionamiento. Les pido, por favor, terminemos con posicionamientos y entramos en la segunda ronda donde les voy a permitir que hagan preguntas. Por favor, dejemos que termine el posicionamiento. No admito la pregunta yo. Sí, por favor. Me quitaron 30 segundos mientras discutíamos esto, y yo sí pediría que quede constancia que yo sí acepto la pregunta del senador Huerta, porque aquí venimos a dialogar y a debatir, no a que cada quien lea el discurso que trae impreso. Pero como no tengo yo la autoridad, acato lo que ha definido la presidenta. Segundo, continúe el cronómetro, por favor. Les pido que tengamos un debate de altura, que no haya gritos, que no haya descalificaciones, que no haya insultos, que discutamos ideas y discutamos conceptos con civilidad. Yo coincido en que hace falta una reforma profunda al sistema de justicia en México. En México se cometen al año entre 27 y 30 millones de delitos. Mujeres violadas, acosadas, migrantes traficados, personas a las que les roban en su casa, en la vía pública. Y de todos esos delitos, lo sabemos quienes estamos aquí, de cada 100 delincuentes, ¿a cuántos se castiga? A 1. ¿Quién en su sano juicio se puede oponer a una profunda reforma en materia de justicia en nuestro país? Y hay algunos miembros de la oposición, no en mi partido, algunos críticos que se han molestado conmigo porque sostengo
que muchos críticos mordieron el anzuelo que les aventaron desde Palacio Nacional en la mañanera. Porque el debate que se planteó en la mañanera es un debate binario, falso. ¿Estás a favor de que participe el pueblo o estás en contra de que participe el pueblo? Claro que hace falta más participación ciudadana, claro que hace falta más pueblo en materia de justicia y en materia de impartición de justicia, y haré una propuesta concreta. Pero si en lugar de informarte a través de la mañanera, lees el dictamen, las 414 páginas o por lo menos las 40 del texto que pretenden poner en la Constitución, saltan a la vista 3 trampas, 3 engaños que ojalá podamos hoy discutir y debatir. Primera trampa y primer engaño. Le dicen a la gente que va a poder votar de manera libre y directa y secreta para escoger a jueces, a magistrados. Lo que no le están diciendo a la gente, y lo dice el dictamen, es que Morena tendrá el control total y absoluto de la preselección de las candidatas y los candidatos. Es como si ahora mismo elegimos aquí a un representante y yo les permito voto libre, directo y secreto, pero yo conservo la facultad de definir quién aparece en la boleta. Y si alguien no está de acuerdo, pida la palabra para rectificación de hechos y vamos discutiéndolo. Morena tiene el control total, no 50, no 70, 100% de quienes van a aparecer en la boleta. Esa es la primera trampa y el primer engaño. Y si estoy faltando a la verdad, hagan uso de la voz, les presto mi tiempo. Segundo, el número de boletas va a hacer que ese ejercicio, lejos de ser un ejercicio democrático, sea un ejercicio de confusión en donde la gente termine simplemente escogiendo al azar los del cuadrito del Ejecutivo. Aquí, en la Ciudad de México, solamente eligiendo al 50% de los impartidarios de justicia federales y estatales, tiene que haber 2,161 candidaturas en las boletas para elegir 344 cargos, porque todas esas personas tienen competencia sobre todo el primer circuito judicial. ¿En serio, compañeras y compañeros? Boletas, decenas de boletas aquí en la Ciudad de México con 2,161 candidaturas para que la gente vote por 344 personas. Esa es la segunda trampa. Y la tercera, y quizá la más grave, y yo respeto a muchas y a muchos de ustedes, ¿cómo pueden permitir la creación de un tribunal de disciplina? 5 personas que van a tener un poder que jamás ha tenido una autoridad en México, también preseleccionadas por Morena con control total, y que tendrán 3 facultades. La primera, como instancia única, no hay posibilidad de ir a otra instancia, pueden quitar a una jueza o a un juez del cargo y no hay otra instancia. Segunda facultad, le dan vista al Ministerio Público y lo pueden meter a la cárcel. Y tercera facultad, vía juicio político, lo inhabilitan 20 años para volver a ser servidor público. Conclusión, suena muy romántica la idea de que el pueblo elija a los jueces, pero si ustedes los van a preseleccionar, si lo que va a haber el día de la votación es una especie de tómbola popular, y si el Tribunal de Disciplina le va a dar la facultad a 5 personas de remover a un juez sin que haya otra instancia, de darle vista al MP y de hacerle juicio político, ¿en conciencia van a votar a favor de eso? Y luego viene la tragicomedia. En la Constitución del país, aquí hay constitucionalistas serios, van a plasmar en la Constitución que el requisito para ser juez es sacarse 8 de promedio. 8 de promedio en la Constitución, compañeros. Van a poner en la Constitución que el que quiera ser juez tiene que traer una carta de la vecina. Lo dice el dictamen. ¿En serio? Van a poner en la Constitución que el que traiga la boleta con 8 y la carta de la vecina va a la tómbola. ¿En serio en la Constitución?
Y luego lo preocupante, yo no veo controles serios para evitar la intromisión del dinero, de los poderes fácticos y del crimen organizado. Y termino como empecé. Yo sí quiero más participación de la gente. Yo sí quiero más participación del pueblo en materia de impartición de justicia. ¿Por qué nada más cada 6, cada 9 y cada 12 años? En un modelo de elección lleno de trampas y engaños. El modelo que sí funciona, y le hablo al presidente de la Comisión de Justicia, y funciona bien en muchas partes del mundo, es el modelo de los jurados ciudadanos. Está el caso de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, pero también de América Latina, el caso de Brasil y Argentina, en Asia, Corea del Sur, Japón, en Europa, España, Francia, Alemania y Dinamarca, que tanto les gusta citar. Y justamente el que a mi juicio es el mejor modelo, existe en Dinamarca. Jurados ciudadanos que no son convocados a votar cada 6, 9 o 12 años, que participan todos los días en la emisión de los fallos. Jurados mixtos es el modelo de Dinamarca, en donde coexiste el ciudadano común que aporta la perspectiva del día cotidiano y por otro lado, juristas, técnicos, especialistas para construir veredictos sólidos. Yo tengo la esperanza de que ninguna y ninguno de los 43 se doble ni se venda, que logremos detener este despropósito y nos pongamos de inmediato a trabajar en una auténtica reforma a la justicia mexicana. Compañeras, compañeros senadores de estas comisiones unidas, indiscutiblemente esta es una jornada histórica. Hoy seguramente vamos a concretar lo que es la parte inicial del proceso legislativo de lo que será la aprobación de una reforma judicial. Desde el constituyente de 1917 no se había hecho ninguna reforma de este tamaño, de esta trascendencia y que seguramente impactará en lo que el pueblo de México quiere, desea, le urge, que haya justicia para todos, no solo para los que tienen dinero o los que tienen algún tipo de poder. Esta iniciativa presidencial que nos toca a nosotros los senadores procesar como Cámara Revisora fue trabajada ampliamente. Recordemos que el 5 de febrero llegó un paquete de iniciativas a la Cámara de Diputados de la anterior legislatura. 18 reformas constitucionales, 2 a secundarias. De esas, la Comisión de Puntos Constitucionales procesó y aprobó 17. Pero ahora nos toca debatir y plantear la reforma judicial. Y no olvidamos de ninguna manera que esto es solo un primer paso para recuperar la paz total, que es un primer paso para recuperar la seguridad, porque tendremos que meter mano a las fiscalías, a la Defensoría de Oficio, a lo que es el Ministerio Público, a los servicios periciales, toda una serie de manejo legislativo que tendrá que irse acompañando a este primer gran paso. El presidente Andrés Manuel López Obrador, al enviar estas iniciativas, tiene como eje el devolver al pueblo de México lo que en el artículo 39 constitucional viene desde el constituyente del 17, que la soberanía radica en el pueblo y que puede en cualquier momento, siempre y cuando sea para su beneficio, modificar o alterar el cuerpo constitucional.
Ese es el constituyente permanente. La Constitución indica cómo debe de hacerse este proceso. Y, atento a lo que se plantea, en la Cámara de Diputados hubo un intenso debate. Hubo 5 foros, por ejemplo, en la Junta de Coordinación Política, y aquí reconozco el liderazgo que tuvieron en la Junta de Coordinación Política los diversos coordinadores parlamentarios. En el caso de Morena, el diputado Ignacio Mier Velasco. Pero también debo decir que participaron todas las fracciones parlamentarias y toda esta serie de foros, luego diálogos, luego conversatorios y una serie de programas televisivos inclusive, acudiendo a la Red Nacional de Televisión y Radio Pública, fue ampliamente difundido, fue ampliamente hecho con un gran coraje patriótico por todas las fracciones parlamentarias. Vean las actas de todas las sesiones que hubo en la Comisión de Puntos Constitucionales. La misma oposición, la que está aquí, marcando caminos de odio y caminos de exclusión, allí manifestó su aprobación a cómo se habían hecho esos foros, esos diálogos y cómo se dio el resultado de esas iniciativas en ese momento. Esto es lo que estamos viendo aquí, una minuta de la reforma al Poder Judicial. Hubo ciertamente un mayor y poderoso esfuerzo de comunicación al pueblo mexicano en la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra actual presidenta electa de la República. En cada meeting, en cada reunión a mano alzada, se preguntaba si estaba de acuerdo en el Plan C. Y se explicaba que el Plan C era pedirle al pueblo su confianza para que otorgara al Movimiento de Regeneración Nacional todo el poder reformador que la Constitución exige, o sea, las 2/3 partes de los asistentes, de los presentes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y la mayoría de las legislaturas locales. El pueblo acudió al llamado también de todos los candidatos de Morena y también del Partido Verde y del Partido del Trabajo. No es cualquier cosa lo que hizo la grandeza del pueblo mexicano. Vean los números, atásquense de democracia y lleguen a donde verdaderamente está la esencia del pueblo. Algunos son buenos para hablar, algunos son buenos, pero se les olvida que para ejercer una tarea patriótica hay que dar la cara. El pueblo dio la cara, como aquí quieren decir que están presionando a senadores, a senadoras, ni que fueran chiquitos, hombre. Y si se dejan presionar, pues entonces cada uno asume su responsabilidad. Porque eso no es lo mismo que los moches que dieron en la reforma eléctrica y que verdaderamente es una vergüenza nacional e internacional. No vengan aquí con canalladas. Aquí se habla la verdad y se da la cara y se asume la consecuencia del pueblo, que es el gran juzgador. No son los ministros, no son los magistrados, no son los jueces quienes ejercen la potestad del poder soberano. Es el pueblo el que está allá afuera, el que está en las comunidades, de las colonias y que está harto de tanta injusticia y tanta corrupción en el poder judicial, que sabe de la ineficiencia, que sabe de la insensibilidad de esos juzgadores que por preservar privilegios y por conservar canonjías y porque les encanta el metálico,
tienen al pueblo sojuzgado. Lo que queremos es justicia, así de simple, justicia secas, justicia ampliada, justicia como le quieran llamar, pero el pueblo sí piensa y sobre todo sí siente, y siente quién es un traidor a la patria cuando defienden que un gobierno extranjero, que un embajador, que medios de comunicación, que organizaciones internacionales quieran decirnos nuestro propio camino. Pobres, no conocen la historia. Así dijeron cuando Andrés Manuel estaba siendo aspirante a la presidencia, que era alguien que no iba a saber manejar el país, que era un peligro para el país. Y véanlo ahora. Así dijeron de los trabajadores de la industria petrolera, cuando en 1938 Lázaro Cárdenas expropia el petróleo. Dijeron que no eran ingenieros, que no sabían lo que iban a hacer. Y construimos una de las 10 más poderosas empresas petroleras del mundo, la de Boacle, de Pemex y del sector energético. Vino en el neoliberalismo. Por eso, Morena va a votar con absoluta convicción esta iniciativa presidencial, porque el pueblo de México nos avaló con casi 36 millones de votos, y si contamos los de todos los senadores y los de todos los presidentes municipales y todos los que votaron por Morena, somos muchísimos millones más. Aquí solamente hay 4 senadores que ganaron una elección. Los demás fueron repudiados por el pueblo. Por eso en Morena vamos a ganar profundamente, porque vamos por la justicia, senador, para los mexicanos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.